días, buenas tardes, buenas noches, de donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Bad Habits. Estamos en la segunda temporada ya. Si no se han perdido nuestros últimos episodios, la verdad es que hemos hablado muy poco de nuestro tema más recurrente, que es la política, pero hemos encontrado algunos temas interesantes como la muerte, el trastorno de identidad disociativa, eh, y, hoy volvemos de nuevo a la política. En, a, a un país que ya hemos hablado un poco en el podcast en la temporada anterior, eh, porque este país en esta semana se juega mucho. Se juega su clasificación al Mundial, para empezar, para los futboleros, contra nosotros, lo peor que todo. Y no van a decir que somos salados, pero la anterior vez que hablamos sobre las elecciones de Perú, justo nos tocó jugar contra Perú también y perdimos. Ojalá esto no sea mal agüero, pero si que terminamos perdiendo, nos pueden culpar a nosotros. Prometemos que en la próxima eliminatoria intentaremos mover eso, pero desafortunadamente así como quedó. Así que sí, seguramente por eso ya se dieron cuenta que esta semana vamos a volver a hablar de Chile. Hablamos la temporada pasada, a casi un poco más del aniversario del primer año del estallido social de octubre de 2019, que se dio en Chile, y que fue algo histórico porque no solo fue Chile, sino también fue Ecuador, fue Colombia, fue Perú. Muchos países de la región concordaron con sus problemas sociales específicamente y mostraron rechazo a los gobiernos que por lo general son de derecha. Así que hoy nos acompaña un nuevo invitado que le queremos dar la bienvenida a José María, que un poco corregir, no sé si es así, pero es del equipo, es de Politólogos, que es una plataforma que está alrededor de la región, que también nos puede comentar un poco de eso. Así que José María, bienvenido, por favor, preséntate a nuestra audiencia. Muchas gracias, Emilio. Bueno, en primer lugar, muy agradecido de la invitación. Creo que es muy bonita esta red internacional o regional de asiduos al arte de la política, al espectáculo de la política este último tiempo. Y efectivamente soy parte de una red regional de politólogos que se llama Es de Politólogos. En particular, yo no soy politólogo de profesión, yo soy profesor de historia de profesión, pero por temas, bueno, que me apasiona la política, que he estado muy involucrado también en el quehacer político en Chile, he estado estudiando el fenómeno de la politología desde hace un tiempo y eso ha derivado en ser parte de esta plataforma y estar hoy día aquí con ustedes. En particular, yo he trabajado bastante en temas de participación ciudadana, particularmente en educación ciudadana, y últimamente estoy trabajando el tema de gobiernos locales. Estoy trabajando en una municipalidad en Santiago de Chile, así que ahí estamos en el tema de participación y gobiernos locales, que son mis dos grandes temas. Qué genial, bienvenido de nuevo a través del podcast por estar aquí por primera vez. Como le había dicho, en la temporada pasada hablamos de protesta social con un compatriota de José María, que es Esteban Garó, que estaba en Barcelona y está radicado allá. Y también nos está acompañando obviamente José David, mi compañero del podcast El Colorado, como le decimos de acá. Y Richie sigue en su vacación, en su luna de miel, por así decirlo. En los fines de semana ya no tienen tiempo para nosotros, pero no, mentira, está un poco ocupado de eso, pero volverá pronto. Entonces, ya para irnos adentrando, José María, a Chile, yo quiero empezar que dibujemos un poco hagamos un mapeo en general de cómo está Chile ahorita después del estallido social de 2019. Especialmente, yo creo que incluso tenemos que ir un poco más atrás, ¿no? Ya que tú te parte historia, porque yo creo que los problemas de Chile empiezan con la Revolución Pingüina de 2006, cuando los estudiantes de secundaria empiezan a salir, y después en la revolución, en la marcha estudiantil de 2011, mejor dicho, que fueron los estudiantes los que empezaron a dar. Y en 2019 tampoco fue la excepción. Y ahora también tenemos que poner en clave que se aprobó la reformación de que la constituyente para Chile, es decir, parte del nuevo gobierno están reformando la constitución que aprobó Pinochet. Entonces, ¿cómo es el mapeo general de Chile? ¿Cómo llega Chile a estas elecciones? Bien, como tú habías enmarcado muy precisamente, Chile se encuentra en un momento político
bien particular, y eso responde a los elementos del análisis que tú habías dado. Yo creo que el estallido social de 2019 abre en Chile un nuevo ciclo político, y abre un nuevo ciclo político que tiene, podríamos decir que tiene dos caras. Una de esas caras es el malestar generalizado de la ciudadanía, de sectores que históricamente habían sido callados, explotados, habían sido absolutamente echados fuera del quehacer político e incluso de la toma de decisiones a niveles más básicos. Y eso genera un estallido de violencia simbólica, material, cultural, que tiene, digamos, un punto neurálgico en el centro de la ciudad, que es un lugar que se llama Plaza Italia, que luego pasa a llamarse, a ser rebautizado por quienes salen a las calles como Plaza de la Dignidad. Y así en Chile, en varios países, para no hablar solamente de la capital, se van rebautizando nombres de avenidas, nombres de calles importantes, nombres de plazas, de parques. Y eso genera un movimiento que para muchos era básicamente terrorismo. Hay que recordar que durante esos días hay, bueno, el mismo día 18 de octubre, todavía no se saben los responsables, hay quemas simultáneas en estaciones de metro de Santiago. Se incendia la escalera de uno de los edificios de un conglomerado importante de energía eléctrica en Santiago. Y eso inmediatamente enciende las alarmas y hace que el presidente Sebastián Piñera, posterior a estos días, declare un estado de emergencia, de excepción constitucional, y diga esta frase muy famosa de estamos en guerra. Y eso genera una respuesta ciudadana gigantesca, en muchos niveles. Se agudiza la violencia callejera, hay un fenómeno de la primera línea, que es este grupo de encapuchados que se enfrenta con la policía y que de alguna manera permitía el desarrollo de la protesta pacífica, un par de cuadras después, porque mientras ellos se enfrentaban con la policía, un poco más allá había mucha gente que estaba protestando de forma pacífica y que gracias a ese enfrentamiento no tenían a la policía gaseándolos ni golpeándolos ahí. Entonces se daba cierto grado como de simpatía con estos grupos violentos, ¿no es cierto?, del lumpen, de personas que venían de muchos lugares distintos que antes del 2019 eran vistos como los que empañaban las legítimas manifestaciones, y hoy día era un grupo que, si bien ejercía la violencia, cierto sector de la sociedad lo veía con buenos ojos. Otro elemento importante que me parece resaltar del 2019, también en materia de participación ciudadana, es que una vez que Sebastián Piñera sale con los militares a la calle, con la policía militarizada también a la calle, sale con un discurso de estamos en guerra, de un discurso de tenemos que defendernos de esta tropa de salvajes que van a quemar todo, la gente responde diciendo, ¿sabes qué, señor presidente? No, nosotros lo que queremos hacer es seguir juntándonos, es seguir conversando, es tener instancias deliberativas y de participación, y ahí nacen los cabildos, que son reuniones autoconvocadas, que también hacían algunas organizaciones de la sociedad civil, pero principalmente la ciudadanía, y no los partidos políticos, y no los centros de pensamiento, digamos, ligados a la discusión política en televisión, sino que la gente común y corriente se junta en sus barrios, se junta en sus centros de trabajo, en sus escuelas, y se pone a conversar sobre qué es lo que hay que hacer en Chile. Y ahí nace, bueno, desde hace mucho tiempo, pero particularmente empieza a surgir la necesidad de cambiar la Constitución. Una Constitución que, como bien habías dicho, Emilio, está hecha en dictadura en el año 1980 por Augusto Pinochet, y una comisión que se llamaba Comisión Ortúzar, que era una comisión de no más de 10 personas, expertos en diversas materias, la mayoría abogados, que redactan esta constitución, y esta constitución se somete a referéndum el año 1980, pero es un referéndum que está absolutamente cuestionado porque habían más firmas que habitantes en Chile. Entonces tenías a agentes de la dictadura votando 3, 4, 5 veces, no había una, digamos, una nómina de colegios donde a ti te tocara votar, sino que uno podía votar en cualquier parte. Entonces ese desorden finalmente terminó con un fraude electoral que evidentemente fue orquestado por la dictadura para legitimar la constitución. Entonces, la discusión que se da el 2019 y que tiene un punto culmen el 15 de noviembre de ese mismo año,
es donde se firma el acuerdo por la nueva constitución, es el resultado que tenemos el año pasado con un apabullante resultado electoral, donde había un porcentaje de participación de un 50,81%, que era el porcentaje más alto de participación desde 2012, que es cuando se aprobó el voto voluntario, y de hecho es el porcentaje de participación más grande en una elección desde el retorno a la democracia. Entonces, imagínense que la gente necesitaba, quería, como sociedad chilena estábamos anhelantes por escribir desde la ciudadanía, desde las organizaciones sociales, desde los territorios, una nueva constitución. Y eso es parte de cómo llega Chile hoy día a una elección que ya seguramente vamos a profundizar más adelante, pero llega con un proceso constitucional en curso que ha sido sistemáticamente asediado desde el gobierno, desde sectores de derecha conservador que buscan que el proceso fracase, y también acompañado de sectores bastante críticos desde el ala más de izquierda del proceso, porque para el 15 de noviembre, que fue el acuerdo que les había contado hace un rato, habían muchos militantes o personas que están en organizaciones de izquierda, principalmente más extremas, que habían dicho que ese acuerdo del 15 de noviembre había salvado a Sebastián Piñera. Entonces lo que había que haber hecho era agudizar la protesta y continuar con las manifestaciones violentas para finalmente generar una desestabilización del gobierno. Pero creemos en la democracia y estamos por los cambios profundos y democráticos en este país. Creemos que el acuerdo del 15 de noviembre es en gran parte, junto con todas las movilizaciones que lo precedieron y que lo siguieron, un elemento muy importante para tener en consideración respecto de cómo llega hoy día Chile a la elección. Dice, ahora yo, ¿cómo funciona? Me gustaría saber cómo funciona el sistema electoral chileno a diferencia del ecuatoriano. Acá, por ejemplo, se vota por provincias y prácticamente eso. No es como en Estados Unidos que, por ejemplo, votas cada uno y después va un delegado y bla, bla. Es mucho más complejo. Pero charlamos durante la conversación antes de pasar esta entrevista que es mucho más complejo. Pero también me gustaría mucho fijarnos en las encuestas porque yo creo que desde 2016, creo que cualquiera que está metido en la política o que sabe de política o que le gusta charlar sobre política sabe que las encuestas a veces no reflejan la realidad del voto. Y porque vamos a después profundizar un poco más cuando hablemos de los candidatos. Así que cuéntame por qué, cómo funciona el sistema electoral de Chile y qué reflejan las encuestas. ¿Se reflejan la realidad de lo que podría pasar el próximo domingo o no? Oye, esa es una gran pregunta porque el tema de las encuestas ha sido esta última semana y este último mes un tema bien discutido en Chile. Bueno, para comenzar, contarles cómo funciona el sistema electoral en Chile. En Chile tenemos un sistema electoral que a diferencia de Ecuador, por ejemplo, no tenemos voto facultativo. Eh, Solamente pueden votar ciudadanos chilenos y ciudadanas chilenas de más de 18 años que no hayan sido condenados a penas aflictivas, es decir, que no hayan pasado por la cárcel. En Chile hoy día las personas que están privadas de libertad no tienen derecho a voto, pierden su condición de ciudadano frente al Estado. Entonces hoy día en Chile pueden votar mayores de 18 años que tengan nacionalidad chilena. Eso es, no hay otro requisito para poder votar. Y la elección es una persona, un voto. Hay un organismo del Estado que se llama CERVEL, que es el servicio electoral, que se encarga de todo lo que tiene que ver con la logística de la elección. Ellos son los que arman los locales de votación, que por lo general son colegios y escuelas. Hoy día también hay estadios municipales, hay distintos espacios que han ido, digamos, generándose como local de votación. Y en términos como de sistema electoral, eso, a grandes rasgos, es un sistema de una persona, un voto, mayores de 18 años, pero creo que también es interesante mencionar, más allá de lo técnico, que en Chile desde hace un tiempo atrás tenemos un problema muy grande sobre la participación electoral. En Chile desde el año 2012, como lo había mencionado, el voto es voluntario, es decir, uno puede no votar. Antes uno se tenía que inscribir en una circunscripción electoral y el voto era obligatorio. Hoy día la inscripción es automática y el voto es voluntario.
Entonces no hay ninguna sanción si es que yo no voy a votar en una elección. A diferencia, eso sí, del próximo plebiscito de salida de la Constitución, que va a ser obligatorio. Sin embargo, todas las elecciones, esta elección presidencial que viene ahora, el voto es voluntario. Y eso ha generado, evidentemente no por sí mismo, sino que además por todo lo que tiene que ver con la crisis de la política, el descrédito con los partidos políticos y la desafección que ha generado todos los escándalos de corrupción, de los que vamos a hablar más adelante, eh, un gran porcentaje de personas que no vota. Por ejemplo, solamente para mencionar, las elecciones del 2017, que le dieron la victoria a Sebastián Piñera, hubieron más personas que se restaron de la elección que personas que votaron. Hubo un 51,023% de abstención electoral. Y eso, mucha gente decía, no, la elección de Sebastián Piñera es una elección ilegítima porque votó menos del 40% del padrón de chilenos y chilenas habilitados para votar. Entonces el gobierno de Sebastián Piñera parte con una crisis de legitimidad, con una crisis de participación, que responde a causas más profundas que claramente tienen que ver con la historia de la política en Chile, con los escándalos de corrupción, con la cultura de la impunidad que hay instalada en Chile respecto de estas problemáticas. Por ejemplo, para poner un caso muy sencillo, hay un caso en Chile que se llama Caso Penta, que es un caso de corrupción, de malversación de fondos y de financiamiento ilegal a la política, en donde un grupo de empresas que se llama Penta financia mediante boletas ideológicamente falsas. Eso quiere decir como documentos que estaban destinados a un fin, pero finalmente terminan siendo otra cosa. Por ejemplo, yo te contrato, Emilio, como mi asesor para una reunión y te pago $6.000 por una sola reunión. Entonces, de esa forma se financia ilegalmente partidos políticos principalmente de derecha. También ocurre lo propio con los partidos de la concertación. Y finalmente a las personas que estaban vinculadas a estos casos de corrupción les dan clases de ética. Entonces, eso genera evidentemente indignación en la ciudadanía, lo que se traduce evidentemente en la abstención electoral. Y ahora respecto de las encuestas, es un caso bien interesante porque, por ejemplo, a ver, yo soy militante de un partido del Frente Amplio, que se llama Revolución Democrática, y el año 2017 nosotros teníamos a una candidata presidencial que sacó cerca de un 20%, cerca de 20 puntos, pero las encuestas le daban un 5. Entonces hoy día hay un descrédito también a las encuestas que finalmente terminan siendo caja de resonancia de grupos de interés que financian estas encuestas para poder levantar o bajar a un candidato en particular. Entonces también ese es un problema. Ahora, evidentemente, creo que las encuestas pueden dar cierto grado de una idea de lo que puede ocurrir en la elección. Hoy día, por ejemplo, tenemos a dos candidatos presidenciales que podían pasar a segunda vuelta, que es Gabriel Boric y José Antonio Cast, que son literalmente las antípodas uno del otro. Ya podemos profundizar por qué ocurre eso. Y las encuestas están levantando mucho al candidato José Antonio Cast, que es un candidato de un partido que se llama Acción Republicana, que vendría siendo, dentro de la política de partidos, el partido más a la derecha que hay en el espectro político en Chile. Una derecha muy conservadora, una derecha incluso pinochetista, que se declara abiertamente pinochetista. Entonces, eso también genera cierto grado de desconfianza de por qué las encuestas están levantando tanto a un candidato que no marcaba ni 10 puntos en la última elección y que ahora le ponen un 30%. Sí, así es, José María, justo también vamos a hablar de José Antonio Caz y de Gabriel Boric un poquito más adelante, pero antes de eso, no sé si José ya está desocupado porque estaba un poquito ahí, pero dale, José. Gajes del oficio. Eh, o sea, tú ahorita ya comenzaste a hablar un poco del tema del partidismo y de esto, de estas polarizaciones que tenemos en los países. Y bueno, ha sido una polarización que se ha ido asentando, yo diría que las últimas 2 décadas en América Latina. Obviamente antes existía y siempre ha habido este péndulo político que siempre ha estado, pero
creo que en este tiempo, ya sea por redes sociales, medios de comunicación, por lo que sea, se ha vuelto mucho más claro y creo que es mucho más visible por el tema redes sociales y conflictos en redes sociales. Eh, si bien es cierto, el 2019 representó tal vez, entre comillas, no sé si decirle victoria, ahí más bien tú puedes aclarar un poco más, una victoria para la izquierda o para un grupo de izquierda que quería reformas. Eh, no sé, tú, o sea, quiero que más o menos vayas adelantando cómo, cómo ves esta polarización y cómo realmente entre todos los países de América Latina crees que nos estamos retroalimentando la polarización, básicamente. ¿Hay alguna razón? ¿Crees que existe una conexión entre todos los países? Por supuesto, yo creo que la geopolítica juega un rol sumamente importante en lo que está pasando en Chile y cómo eso repercute en la región. Estamos viviendo la era que Chantal Mouffe diría como la era populista, y América Latina, o más bien Chile, llega tarde a esa época, digamos, a ese fenómeno de populismo. Entonces, es súper interesante lo que tú mencionas, José, porque Gabriel Boric, que es el candidato de Apruebo Dignidad, que es este conglomerado de partidos políticos que nacen posterior a las movilizaciones estudiantiles del 2011. De hecho, Gabriel Boric era dirigente universitario para esa fecha de la Universidad de Chile. Yo diría que hoy día el candidato que representa el populismo, más que Gabriel Boric, que sí es de una izquierda, digamos, alternativa a la izquierda que existía en Chile, es decir, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, incluso el Partido Comunista, pese a que el Partido Comunista hoy día está en Apruebo Dignidad, que es la coalición de Boric. Yo creo que hoy día el candidato que representa la ola del populismo en América Latina es José Antonio Kast, precisamente aquel que dice estar en contra del populismo y en contra de la clase política, eh, porque hay varios elementos que se cruzan que son bien interesantes en la figura de Kast. Uno de esos elementos es que es Kast quien fue parte de la UDI, Unión Demócrata Independiente, que es uno de los partidos más poderosos que existen en Chile, que es este partido que les contaba que estuvo financiado por Penta, esta empresa que malversó fondos. Hoy día Kast, después de haber estado 14 años en este partido que es parte del establishment, Kast dice ser, digamos, como no tan extremo como un antipolítico, pero sí como alguien que está fuera del establishment y que va a jugar realmente por los intereses de la ciudadanía y tal. Entonces se da un fenómeno bien, bien interesante porque el populismo no solamente es patrimonio de la izquierda, sino que también de la derecha. Y Kast tiene mucha cercanía con Bolsonaro, tiene mucha cercanía con la presidenta que instalaron los sectores conservadores y de derecha en Bolivia, Áñez, y también tiene mucha cercanía con partidos de ultraderecha fuera de América Latina, como lo es Vox en España y Alternativa para Alemania en Alemania, que es un partido que está vinculado literalmente con grupos neonazis. Entonces, hoy día a quienes estamos levantando candidaturas progresistas, candidaturas de izquierda, la misma derecha que está en esa dinámica populista, de gobiernos más efectistas, de gobiernos que quieren poner un acento bastante importante en materia de seguridad punitivista, o sea, más poder a los militares, más poder a las policías. Principalmente en Chile hay un problema con las policías, que acá se llama Carabineros de Chile, acá le decimos los Pacos, pero es Carabineros el nombre oficial. Carabineros después del 2019 y antes también, pero principalmente después del 2019, cae en una espiral de cuestionamientos muy importantes producto de violaciones a los derechos humanos. Hay muchos, yo creo que ustedes conocen los casos de los mutilados oculares en Chile, producto de disparos al rostro que hace Carabineros. De hecho, vino Amnistía Internacional a Chile durante el 2019 para hacer un estudio respecto de las violaciones a derechos humanos, particularmente trauma ocular, que es Carabineros disparando perdigones de acero o de goma directamente al rostro. Y eso dejó a mucha gente completa o parcialmente ciega. El caso más icónico de ellos es Gustavo Gatica, que es un joven que dejaron
literalmente ciego porque recibió un disparo en cada ojo durante manifestaciones. Entonces, José Antonio Cast, que es el candidato de esta derecha populista, lo que él quiere hacer es darle más atribuciones a carabineros, darle más atribuciones a los militares y así generar de facto un estado policial. Entonces yo creo que el fenómeno del populismo en Chile, si bien es nuevo, si bien es nuevo, creo que obedece también a un retraso, entre comillas, en materia de participación, porque eso quiere decir que las personas realmente no estaban teniendo un debate de ideas y el estallido social permite que ciertas pulsiones políticas, ya sea desde la ultraderecha e incluso desde la ultraizquierda, crezcan y se puedan manifestar. Entonces, un candidato que hace 4 años atrás marcaba con suerte un 10%, hoy día está marcando un 30%. Y eso quiere decir que los sectores que él está representando se ven amenazados por lo que está ocurriendo en Chile, pero también se ven con la posibilidad de ganar una elección. Entonces eso los envalentona, ¿no es cierto? Y eso genera también que puedan estar bastante más desinhibidos respecto de las ideas. José Antonio Cast hace un par de días atrás, respecto de lo que está ocurriendo en Nicaragua, decía que en Chile, durante la dictadura de Pinochet, jamás hubo un preso político e incluso hubieron elecciones. Bueno, eso es una mentira gigantesca, porque en Chile no solo hubieron presos políticos, sino que además hubieron detenidos desaparecidos, torturados y exiliados por la dictadura de Pinochet. Entonces, esa derecha populista también entra en el tablero hoy día. Y eso es un fenómeno que a mí me parece particularmente interesante porque habla de un nuevo ciclo en Chile, que ya está lejos de ese bipartidismo y ese más bien como, sí, un sistema binominal bipartidista que se turnaba los gobiernos cada cierto tiempo, pero hoy día llegan nuevos actores que están desde, por ejemplo, la derecha autoritaria hasta candidatos como Artés, que es estalinista. Entonces, Eduardo Artés, ahí lo busquen porque es bien interesante él. Y es un candidato de un partido que se llama Unión Patriótica, que son literalmente estalinistas. Entonces, esta es una elección bien interesante en términos de nuevo ciclo político porque está mostrando muchos resultados de lo que ocurre en el 2019, producto de la profundización de la participación y el surgimiento de nuevos grupos. Antes de que José entre con la siguiente pregunta, sé que rápidamente decir que me parece una locura que Kast diga eso de la dictadura de Pinochet, porque yo fui hace 2 años, un año antes de que iniciara el estallido social y me pasé por el Museo de la Memoria, y que es un museo donde desaparecidos básicamente este recuenta todo lo que pasó en Chile desde el golpe de Estado a Salvador Allende. Y son testimonios realmente desgarradores y fuertes, y me parece una absoluta grosería que un candidato a presidente diga esas palabras, pero creo que se ha vuelto una tónica de la política moderna en la que vivimos prácticamente desde 2016 con Donald Trump, con el auge de los partidos de extrema derecha en Europa. Entonces yo creo que no es una novedad, no tanto porque es algo que muchos candidatos de ultraderecha toman como estrategia, ¿no? Y de parte del discurso polarizador. Así que dale, José, con la pregunta. Primera cosa, aunque no lo quieras admitir, nuestro Guillermito Lazo también es medio de extrema derecha, y aunque él no lo quiera admitir. Pero bueno, eso que creo que quedará para en algún otro momento conversar del personaje. Tú mencionas algo que me parece interesante y más que nada quiero encontrar unos símiles con el discurso de los medios de comunicación. Yo sé que al Emilio le encanta que mencione a sus colegas periodistas en este tipo de cosas. Entonces, verás acá, más o menos contextualmente, el típico discurso es que vamos a hacer Venezuela. Es un discurso que se implanta bastante en los medios de comunicación tradicionales, que obviamente muestran un apoyo al candidato más de derecha. Eh, pero quiero que también cuentes un poco más, porque para que nuestra audiencia vea tal vez un flashback de lo que pasó en las elecciones de Ecuador y cómo los medios de comunicación mostraban un claro favoritismo por uno, a ver si es que es tal vez comparable.
Sí, yo creo que de hecho hay un término que se acuñó en la última elección, el 2017, que era el de Chilezuela. Entonces, y eso fue un gran meme. Pero fuera de lo gracioso de eso, claro, el fantasma de Venezuela nos pena a todas las fuerzas de izquierda, que tenemos proyectos transformadores y queremos generar cambios estructurales importantes en el país. Entonces, ante esa voluntad de profundización democrática, lo que hacen los medios de comunicación y lo que hace la derecha, particularmente esta derecha más radical, es constantemente tirarnos contra las cuerdas en relación a lo que ocurre en Venezuela y últimamente a lo que ocurre en Nicaragua. Entonces, yo creo que el papel de los juegos el papel, bien digo, de los medios de comunicación juega una parte muy relevante en esto. Por ejemplo, en el debate, hubo un debate televisado hace un par de semanas atrás, en donde había un periodista que se llama Matías del Río, que es conocido por ser un periodista súper insidioso, con una agenda muy pesada. Lo único que hizo fue arrinconar a Gabriel Boric y a los otros candidatos de izquierda respecto de, por ejemplo, la violencia durante el estallido social, lo que ocurre en Venezuela, y ese tipo de cosas se hace súper común en época electoral. Es muy fácil ocupar la carta de Venezuela en un debate para poner en aprietos o tratar de poner en aprietos a un candidato que está, digamos, por cambios, no radicales, pero sí cambios estructurales importantes y de profundización democrática en Chile, como lo es hoy día Gabriel Boric. Y también los medios de comunicación, los grandes conglomerados de medios de comunicación en Chile, como lo es, por ejemplo, Copesa y el Mercurio. Mercurio me imagino que quizás por allá suena un poquito más, porque es uno de los grandes medios de comunicación escritos en Chile. Son, digamos, muchas veces utilizados para llevar un mensaje, digamos, de la clase política dominante y derechamente de los sectores de derecha para hacer una campaña del terror y una campaña de fake news. Entonces, efectivamente, los medios de comunicación juegan un papel importante a la hora de construcción de sentidos comunes y de relato. Aquí hay una agenda setting, que ya, bueno, Emilio sabrá que la agenda setting es como la generación de una idea constante para poder modificar la opinión pública respecto de una persona, de una materia. Eso es muy típico en los medios de comunicación en Chile y les gusta mucho casi el morbo. Como miren lo que ocurre en Venezuela, la gente se muere de hambre. ¿Usted quiere esto para Chile? Entonces, eso ocurre a niveles de medios de comunicación y yo ni les explico lo que es Twitter con los bots. O sea, José Antonio Cast, el candidato de la ultraderecha, tiene un ejército de bots que constantemente están utilizando Twitter, que es como su red más popular, la red que más utilizan, para levantar hashtags, para levantar fake news, para levantar discursos que están absolutamente manipulados respecto, por ejemplo, de candidatos como Yerna Proboste, que es más bien de la demócrata cristiana, parte del establishment de los últimos 30 años, y particularmente hacia Gabriel Boric y todo lo que sea parte de este grupo de Aprodignidad, que somos los que estamos por estos cambios estructurales en el país. Entonces, ese ejército de bots que uno ve en Twitter, que hace notan que todos tienen la bandera chilena y el escudo patrio y quieren utilizar mucho esa estética, a todo esto yo siempre digo que nos están robando la bandera, ellos utilizan esta estética y utilizan este discurso para generar cierto grado de desestabilización, cierto grado de instalación de un discurso falso para su beneficio personal y para su agenda, que es levantar a este candidato. Así es, a los medios de comunicación diría que es propio en todos. El problema es que en Ecuador se vivió eso y prácticamente un medio a favor de la agenda de gobierno tampoco es tan libertad de expresión que digamos, también es un problema, desgraciadamente. Y justo yo quiero anclar justo esto de que dijiste, porque me parece un tema que no hemos hablado mucho, porque hemos hablado bastante de Pinochet,
Pero no, Chile tiene la particularidad de que ya vivió lo que supuestamente pasaría si es que gana Boric y se convierte Chile en Venezuela, que fue el gobierno de Salvador Allende, que hay que dar un poco de contexto, fue muy oprimido por Estados Unidos, fue un golpe de Estado financiado por los Estados Unidos. Entonces, a mí me gustaría saber que si es que la percepción del chileno promedio ha cambiado sobre Salvador Allende desde el golpe de Estado hasta ahora, porque estoy seguro que en el gobierno de Augusto Pinochet hubo grandes esfuerzos por desprestigiar la imagen de Salvador Allende. ¿Cómo ha cambiado esa imagen ahora del chileno? Digamos que tiene una imagen más benévola sobre Salvador Allende, o todavía se acuerda de los problemas que tuvo la Chile marxista. Hoy nos metemos a tierra pantanosa. El gobierno de la Unidad Popular, que es el gobierno que encabeza Salvador Allende de 1970 hasta el golpe de Estado en 1973, es un gobierno que efectivamente no es marxista, que sí tiene efectivamente aliados marxistas, sí, pero Salvador Allende era socialista y él tenía esta intención de la cual yo particularmente me siento muy heredero, de generar una izquierda democrática que pueda generar cambios en el país de forma armónica. Pero, lamentablemente, esto ocurre en un contexto que se llama Guerra Fría. Durante este tiempo, evidentemente, la oficina digamos, de Estado de Estados Unidos, a través de la CIA y el Plan Cóndor, que fue este plan de financiamiento a grupos de derecha y de ultraderecha en América Latina, y ya sabemos cómo termina en varios países. Este gobierno, si bien no fue un gobierno perfecto, hoy día yo creo que tenemos una mirada súper realista de lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, pese a que siempre hay una mística en la izquierda. Nosotros que militamos en ese proyecto político vemos en Salvador Allende un referente político, sin embargo también somos capaces de ver las cosas que hizo mal, las cosas que pudieron haberse hecho mejor, entendiendo el contexto, entendiendo haber estado asediados por digamos, por Estados Unidos, por la burguesía chilena, por camioneros, etcétera. Hay muchos actores que estaban tratando de hacer fracasar el gobierno y que finalmente termina el golpe de Estado. Sin embargo, creo que hoy día en Chile la figura de Allende termina siendo bien polémica. Es difícil llegar a un debate presidencial televisado en cadena nacional y hablar de Allende sin que no genere cierto grado de discusión, de pelea incluso. Y eso es porque en Chile todavía está muy viva digamos, la herida que produjo la dictadura. Entonces, para mucha gente el gobierno de la Unidad Popular fue un gobierno de miseria, fue un gobierno que trajo el caos al país. Para otros la dictadura fue lo que nos salvó. Sin embargo, creo que hay que dar un debate más bien con el rigor histórico que se requiere, un debate con altura de miras, un debate entendiendo las circunstancias, y en particular creo que la figura de Salvador Allende, a la cual yo reivindico, creo que es uno de mis presidentes favoritos de Chile, eh, creo que hay que ponerle cierto grado de realidad, hay que mirarla desde la perspectiva de la época, con las críticas que se le estaban haciendo. Salvador Allende era un presidente que se le estaba criticando, por ejemplo, desde los sectores del movimiento de izquierda revolucionario, el MIR, que era un movimiento revolucionario de izquierda que optó por la vía armada al socialismo, a diferencia de Salvador Allende que decía, no, los cambios tienen que ser en paz, sin armas, sin revoluciones violentas. Y este gobierno estaba siendo también presionado por sectores más radicales que estaban diciéndole, ya pues Salvador, como si usted quiere establecer el socialismo, bueno, tiene que ser de esta forma. Y ahí nacen los cordones industriales, nacen estos grupos más bien que estaban buscando una revolución armada, que responde más bien a un comunismo libertario, digamos, a un comunismo revolucionario, rojinegro, como bien conocemos en América Latina. De hecho, el MIR nace en el campo, con el movimiento de campesinos revolucionarios, y posteriormente se va hacia la ciudad. Entonces ahí genera como esa necesidad de acelerar los cambios mediante la revolución armada y la construcción de poder popular, que era una tesis política distinta a la de Salvador Allende.
Salvador Allende, como les decía, iba por una tesis más democrática, y finalmente esta colisión de muchos factores termina con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Y quiero recomendar un documental que está en YouTube, que tiene 3 partes, que se llama La Batalla de Chile. Y ahí está muy bien explicado ese proceso histórico, esas tensiones que habían al interior de la Unidad Popular, y también cómo la burguesía en Chile se rebela contra este gobierno. Y hacen protestas y se organizan, y hay una campaña mediática también para desprestigiar el gobierno de Allende. Y ese documental, que es un documental que hicieron unos franceses, es muy, muy bueno. Yo lo recomiendo muchísimo porque sirve mucho para entender el proceso histórico in situ, o sea, con la gente que vivió ese proceso, grabaciones de la época. Es muy bueno, yo lo recomiendo mucho. Perfecto, muchas gracias por esta aclaración que creo que siempre es importante. Ahora, hay un tema que, como muchos otros, nos salpica a unos, nos salpica a otros, y es el tema de los Pandora Papers. ¿Y qué está sucediendo actualmente con Sebastián Piñera y cómo tal vez esto puede estar favoreciendo a uno u otro candidato? No sé cómo, no sé qué tanto impacto ha tenido, porque aquí en Ecuador los medios de comunicación han tratado de callar bastante. Sabemos que en cualquier país europeo evasión de impuestos es casi un pecado capital, el cual nadie se escapa de la justicia, pero aquí es como que lo tratamos de hacer un poco de menos. ¿Qué sucede actualmente en Chile? Bien, Pandora Papers es un tema bien interesante porque le golpea directamente al presidente de la República, Sebastián Piñera. De hecho, hoy día hay una acusación constitucional, un juicio político en curso, que de hecho el 16 de noviembre se vota en el Senado, para destituir al presidente. No sabemos qué va a ocurrir, parece que en el Senado no es tan auspiciosa la situación. Pero para explicar a grandes rasgos cómo afecta Pandora Papers a Chile, la respuesta es Minera Dominga. Minera Dominga es un proyecto minero que está al norte de Chile, en la costa, particularmente en una reserva nacional que se llama Pingüino de Humboldt, que tiene al pingüino de Humboldt, que es una especie que está en peligro de extinción. ¿Cómo afecta esto a Boca? Como dicen en los memes. Resulta que eh, hace 12 años atrás, cuando Piñera todavía no era presidente, él, junto con un amigo suyo, un amigo de infancia, que es un señor de apellido Delano, ellos hacen un negocio. Ellos compran, o sea, claro, en sociedad, hacen esta compra del proyecto Dominga, y parte de esta operación, digamos, económica la hacen en paraísos fiscales, en las Islas Vírgenes Británicas. Cuando Piñera es electo presidente, el año 2010, el primer periodo de Piñera, Piñera le vende el proyecto a Delano en 3 cuotas. Y la tercera cuota, Delano le dice, ok, te la voy a comprar con la condición de que en tu gobierno no haya ninguna regulación al proyecto. La tercera cuota estaba pactada, estaba más bien condicionada a que el gobierno de Sebastián Piñera no pusiera ninguna objeción a la construcción de la minera Dominga. Entonces hoy día Sebastián Piñera está en calidad de imputado por la justicia de Chile por delitos de cohecho, soborno y delito tributario. Esos 3 delitos hoy día tienen a Sebastián Piñera enfrentando una acusación constitucional por un lado, que es la vía política, y por otro lado, digamos, enfrentando un juicio civil, como cualquier ciudadano de Chile, enfrentándose a una investigación. Esas son las cosas que hoy día están, digamos, sucediendo en Chile. Sin embargo, yo diría, José y Emilio, que lamentablemente esto no influye tanto a nivel electoral, porque lamentablemente hay parte de la derecha en Chile que no castiga la corrupción, y eso explica, por ejemplo, que posterior al caso Penta, los diputados más votados
fueron de la UDI, fueron del partido que estaba involucrado directamente en este caso de corrupción. Hoy día también ocurre algo similar. Ocurre que el mismo presidente de la República está siendo cuestionado por actos de cohecho, soborno y delitos tributarios. Entonces, lamentablemente, yo creo que por la costumbre de, otra vez se están robando, otra vez el presidente está involucrado en alguna cosa extraña, no creo que sea un impacto significativo a la elección, pero efectivamente tampoco es vano, tampoco pasa desapercibido. Hoy día en Chile hay un clima de expectación respecto de la acusación constitucional. De hecho, hubo una jornada para contar los pormenores y el meme, entre comillas. Hubo un diputado que se llama de apellido Naranjo, que filibusteó, habló durante 14 horas en el Congreso de Chile, esperando que pudieran llegar 2 diputados que estaban con riesgo de COVID. Entonces no estaban haciendo su cuarentena y no alcanzaban a llegar al Congreso, entonces él, para esperarlos, hizo un discurso de 14 horas que pueden encontrar en YouTube. Pero eso es interesante. Están ocurriendo muchas cosas al mismo tiempo en Chile. El presidente de la República está en calidad de imputado y eso yo creo que no va a generar un impacto tan significativo en las elecciones de este próximo domingo. Sin embargo, sí sienta un precedente sobre un secreto a voces, que era que Piñera era un empresario corrupto. Así que creo que eso básicamente respecto de la acusación constitucional, que lamentablemente creo que no tiene mucho futuro porque en el Senado no están los votos, no estaría la configuración para tener una aprobación en el Senado y ahí quedaría, moriría ahí. Pero está este otro camino que es el camino legal, donde está enfrentando un juicio. A pesar de que no parezca que, como cuenta José María, que pues, no haya posibilidad de que se enjuicie al actual presidente de Chile, sin embargo sí sentimos de cierta forma admiración, porque acá, como dijo José David, lamentablemente se la solapaba mucho al presidente Guillermo Lasso y por parte de sus seguidores, o sea, de su corriente política y también de parte de los medios de comunicación. Sí, para ir cerrando, como íbamos a hacer unas preguntas de los perfiles de los dos candidatos, Kat y Boric, pero José María se nos adelantó un poquito y ya como que lo redibujó bastante bien. Así que más bien yo tengo esta pregunta de los dos, ¿no? ¿Por qué, cómo Gabriel Boric se pudiera diferenciar de otros partidos más de centro-izquierda, más bien de otros gobiernos de centro-izquierda chilenos, como fue el de Michelle Bachelet, que tuvo escándalos de corrupción, tuvo dos gobiernos que realmente empezaron bien, terminaron muy mal? Entonces, como un actor político con tan poca experiencia y millennial, por así decirlo, cómo podría conectar con sus posibles votantes. En el caso de Kast, que como dijiste, es un admirador de Pinochet, de ultraderecha, su orientación política en su plan de gobierno debería chocar con este nuevo Chile del que hablamos del principio, de este Chile que sabía movilizarse, ese Chile que aprobó una constitución, de que al poner quienes van a redactar esta nueva constitución hubo mucha menos participación electoral que en la reforma, según yo tengo entendido. Entonces este candidato debería chocar, pero porque tiene cierta aceptación para incluso tener posibilidades de ganar la presidencia. Entonces, esas dos preguntas para cerrar, José María. Bien, voy a partir en orden. Voy a decir por qué Gabriel Boric, o más bien, en qué Gabriel Boric se diferencia con los gobiernos de la nueva mayoría o de la concertación, que son estos gobiernos de centroizquierda que gobernaron Chile desde el retorno a la democracia hasta Sebastián Piñera el 2010. Ahí ya se rompe la racha de los gobiernos de la concertación. Yo creo que hay dos factores importantes de diferenciación. El primero es que efectivamente, citando el gobierno de Michelle Bachelet, que si bien tuvo avances importantes, yo se los reconozco, también hubieron materias bien sensibles respecto de la ciudadanía, como es, por ejemplo, digamos, la consolidación del crédito con aval del Estado. El crédito con aval del Estado, para que puedan entender bien, es una forma de pago que tiene la educación superior en Chile, que es donde yo, por ejemplo, estudio una carrera universitaria, pero no tengo el dinero para pagarla, y como en Chile la educación no es completamente gratuita,
yo me endeudo con el Estado. El Estado me dice, ok, yo te voy a pagar tu carrera y tú me pagas después. Pero resulta que los estudiantes pagan 3 veces la carrera que estudiaron y se endeudan por más de 10 años. De hecho, hay varios casos de estudiantes a los cuales le han hecho embargos en sus casas, producto de no poder pagar las cuotas del banco. Y eso fue una política de Estado durante el gobierno de Michelle Bachelet, que generó, entre otras cosas, las movilizaciones estudiantiles del 2006. El 2006 fue más bien por el pase escolar, 2011 ya con Sebastián Piñera, pero ya habiendo sido de forma bastante contundente asegurado durante el gobierno de Bachelet, se hace esto del crédito canal del Estado. El gobierno de Bachelet también, y para no tirarle todo a Bachelet, para ser justos también, los gobiernos de la concertación fueron gobiernos que estuvieron muy vinculados también al empresariado, al financiamiento irregular de la política, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con la minería, con cómo la minería financió campañas y cómo la actividad de pesca también financió de grandes, me refiero a grandes empresas pesqueras, cómo estas empresas financiaron campañas políticas del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana y del Partido por la Democracia, PPD, que fueron principalmente los partidos que fueron de esta coalición de gobierno. Entonces hoy día Gabriel Boric representa una nueva forma de hacer política que surge con los movimientos estudiantiles, que es esencialmente una forma de hacer política junto con los movimientos sociales, junto con la ciudadanía y, como decimos, con las manos limpias. Es decir, lo que queremos hacer, lejos de estar en un pedestal moral, es hacer las cosas bien. Si la gente necesita, por ejemplo, una salud de calidad, una educación gratuita y de calidad, si desde el 2011, desde el 2006 e incluso desde antes se está pidiendo una educación gratuita y de calidad, ¿por qué no hacerlo? Claro que hay debates económicos de por medio, va a tener que haber reajustes del presupuesto del Estado, etcétera, pero ¿por qué no hacerlo? O sea, yo creo que lo que nos diferencia sustancialmente con los gobiernos de la concertación es esa voluntad política de generar los cambios y la profundización democrática que hoy día el pueblo de Chile está pidiendo. Y por eso hay una constitución nueva en curso. Otro detalle es que durante Bachelet también se pensó, se planteó en un cambio constitucional que finalmente fue saboteado por los mismos sectores del gobierno que no querían cambiar la constitución. Entonces habían dos almas en el gobierno de Michelle Bachelet. Había un alma progresista, había un alma que quería cambios profundos en el país, que colisionaba con esta otra alma más conservadora, más de los 90, de Patricio Elwin, que fue un referente político en América Latina durante los 90, que estuvo muy constreñido también con el fantasma de la dictadura, que seguía muy presente. Hay que recordar que Pinochet fue senador vitalicio, hasta el día de su muerte fue senador. Después fue removido del cargo cuando estuvo preso en Londres, pero a Elwin le tocó gobernar con Pinochet sentado en el Senado, o sea, eso no es menor. Tampoco hay que ser injustos con eso. O sea, no pudieron haber hecho todo lo que quisieron porque efectivamente habían condiciones que los constreñían. Sin embargo, les faltó voluntad política. Y hoy día el proyecto de Apruebo Dignidad es un proyecto que, lejos de querer ser los salvadores de la humanidad, estamos por escuchar genuinamente cuáles son las necesidades del pueblo de Chile, escuchar genuinamente los problemas, los sueños de la gente y también generar de forma responsable, paso a paso, estas reformas, estas como refundaciones necesarias, entre ellas, por ejemplo, la refundación de Carabineros de Chile, que sea una policía que no viole derechos humanos, una policía más con control ciudadano. Y esas cosas se hacen no de la noche a la mañana, se hacen con responsabilidad, se hacen paso a paso, pero se hacen, son necesarias. Eso por un lado, creo que son las dos cosas que diferencian principalmente los gobiernos de la concertación, que decían mucho y hacían poco, con un posible gobierno de Apruebo Dignidad que, de nuevo, no estamos libres de caer en algunas prácticas similares, pero sí tenemos la voluntad de hacerlo, que fue, yo creo, también lo que le pasó a Correa. Tenía muchas voluntades, efectivamente hizo muchas cosas, pero también se vio enfrentado a las mismas pugnas de poder y a las mismas correlaciones de fuerzas que terminó por
digamos, socavar ciertos proyectos que Correa tenía para Ecuador. Correa para nosotros, en la izquierda en Chile, allá por el 2015 era un referente impresionante. Y hoy día ya sabemos cuáles fueron sus luces y sombras, que también ver a los dirigentes políticos con eso. Y por lo mismo creemos que nosotros estamos lejos de querer estar en un pedestal moral. Ahora, por otro lado, Kast es un fenómeno interesante por lo que decía antes respecto de esta derecha populista. Y yo creo que el surgimiento de José Antonio Kast y por qué hoy día está tan inflado, yo creo que está un poco inflado en las encuestas, pero por qué está tan popular, yo creo que eso obedece también a que durante el estallido social y al haber un grado de violencia importante, y posteriormente, tras la victoria del apruebo a la nueva constitución, hay un sector conservador, un sector más bien regresivo de la política que quiere mantener sus privilegios en su, digamos, en su poder y no cederlos. Por eso yo creo que también opera mucho el miedo ahí, lo que hablamos de Venezuela, por ejemplo. Opera mucho el miedo, opera esta necesidad de mantener, este anhelo digamos, de que Chile sea como era antes, y con un discurso bien mitológico sobre el orden y el progreso. Así que Disculpa, finalmente eso. disculpa que te interrumpa, pero es que me parece súper raro porque, si uno está mal, fue un 80% para que votó para que se apruebe o sea, la reforma de la Constitución. Entonces, un porcentaje, y además comentaste una participación electoral bastante más grande desde el 2002. Entonces, pues, no debería ser 80% en realidad ir a Boric. Sí, yo creo que efectivamente, yo creo que Gabriel Boric va a ser el nuevo presidente de Chile. Yo creo que José Antonio Kast puede pasar a segunda vuelta, pero no va a ganar. Yo creo que Kast tiene el apoyo de los sectores que fueron por el rechazo a la nueva constitución, que eso fue de un orden de un 20%. Creo que Kast tiene un techo muy bajo. Yo creo que va a sacar no más de un 15%, pero hoy día las encuestas le están dando un 30%, incluso un 35%. Entonces eso obedece a lo que habíamos conversado antes, que son estos grupos de interés que están en el fondo instalando una agenda para, digamos, cambiar la intención de voto de esas personas que están un poco indecisas, que tienen temor de que las cosas cambien para mal. Yo creo que obedece a ese fenómeno principalmente. Perfecto, José María. Aquí te agradecemos por haber venido y tengo una última pregunta que es más bien random porque estuve siguiéndote por Twitter y sé que eres muy fan de Magic porque le preguntaron a Sí, Boris cuál es su mazo de Magic y acá también José juega Magic y yo no, y yo soy más de Yu-Gi-Oh, la verdad, jugué Magic 2 o 3 veces. Entonces, así una pregunta como que para una respuesta rápida, ¿cuál es el mejor ya, mazo de Magic? verde rojo, José, verde rojo caliente. O- José David, ¿cuál para ti, por preferir, cuál más? verde o verde rojo igual. El Ah, pero verde es muy bien. demasiado OP en los mazos de Magic. Es excesivamente OP. Sí, es muy OP. Y el blanco azul también es bueno. Yo tenía un amigo que jugaba con blanco azul y también era muy OP. Pero hay que saber jugarlo. No es tan fácil. Es bien complicado el blanco azul. O sea, los Sí. azules en especial son bien complicados. Ñoños del mundo unidos. Así es, Complicado. muchas gracias José María por haber venido, por haber aceptado también la invitación. Ha sido una charla muy, muy interesante y muy importante y como siempre te invitamos a volver, podría ser para la segunda vuelta porque estoy casi seguro que estas elecciones chilenas van a tener segunda vuelta. Hay muy pocas posibilidades que tanto Kast como Boric ganen en primera vuelta. Así que, porque hay mucha fragmentación de candidatos, como suele pasar en cada elección, así que seguramente, me parece que en abril es la segunda vuelta, así que, No, en es- diciembre. En diciembre es la segunda vuelta. este diciembre. Sí, En este abril fue diciembre. nuestra Ah, segunda vuelta. No, por favor, perfecto. no más campaña, no más campaña, estoy agotado. Por Así Dios, eso es que, lo peor. Es demasiado densa las campañas políticas en América Latina, son muy pesadas. Sí.
Sí, sí, así es. Así que incluso para otros temas, porque la historia de Chile en realidad da juego para mucho, podríamos incluso hablar de cómo se dio el proceso del Álvaro Allende, que nos cuentes más bien tú en vez de ver el documental porque es un tema interesante, o todo lo que pasó durante la dictadura de Pinochet puede ser también un tema. Pero por ahora, muchas gracias por haber venido, ha sido una gran charla y les deseamos suerte para el domingo, para ver si este Chile sigue en camino a lo que yo, al menos para quienes somos más simpatizantes de la izquierda, como a muchos críticos de este podcast, que en realidad creemos mucho, que nos dicen que somos comunistas, pero en realidad es más bien por el progreso de la región. Así que Chile realmente muchas veces aliado por el ejemplo de Salvador Allende y su vía democrática al socialismo, como él sabía decir. Así que les deseamos muchísima suerte para este domingo 21 y estaremos pendientes de lo que pase. Muchas gracias, Emilio. Gracias, José. Y como decimos en la campaña de Boric, seguimos. Como saben, Ecuador lleva algún tiempo ya eh, con problemas carcelarios del sistema penitenciario, porque hay grupos, no soy un experto en lo que pasa en el tema, pero hay grupos de delincuentes, narcotraficantes que están, digamos la palabra, están haciendo masacre y matanzas en la cárcel del litoral. Desgraciadamente, este fin de semana, el viernes, si no estoy mal, hubo otra masacre, con la diferencia de que esta vez detenidos, o sea, personas privadas de la libertad, por medio de celulares, llamaron a periodistas, llamaron a familiares, hicieron live por Facebook, donde denunciaban la situación que ocurría en la cárcel, diciendo, pidiendo ayuda al Estado ecuatoriano porque, según ellos, les iban a matar. Entonces, desgraciadamente, esas personas han muerto, según reportes oficiales. Eh, Hay 50 muertos, o sea, 50 personas privadas de la libertad han fallecido, y entre ellos, eh, uno de los presos eh, fue una persona apresada durante las protestas de 2019, en octubre, aquí en Ecuador. Que José nos va a hablar un poquito más porque es de que tiene la información. Pero mi comentario acá, básicamente, sobre este tema es que estoy harto de que el gobierno de Guillermo Lasso no haga absolutamente nada y rehuya la responsabilidad de lo que está pasando. Primero fue culpable al gobierno de Correa, después al de Lenín Moreno, y ahora dice que es culpa de la Corte Constitucional porque no ha permitido que el estado de excepción siga. Desgraciadamente, el gobierno de Guillermo Lasso tiene que empezar a entender que desde el momento en que subió a la presidencia, que fue el 24 de mayo de este año, la responsabilidad empezó a ser de ustedes. El programa de vacunación se acabó, es momento de tomar acciones. Los militares, desgraciadamente, no han podido controlar la situación. Debe haber otra forma de controlar la situación, pero yo sé que hay muchas personas en Ecuador que prefieren que esas personas mueran, pero ustedes tienen que entender que las personas que están ahí, no todos son criminales, no todos son delincuentes, y muchas de esas personas que han muerto están presas ahí por delitos injustos. Y eso es una violación a los derechos humanos. Incluso si es que no fueran, si es que fueran criminales, sigue siendo que este tipo de situaciones ocurran en una cárcel, sigue siendo un delito contra los derechos humanos. Pueden llamarme defensor de delincuentes, defensor de criminales, lo que quieran, pero esto no puede estar pasando en un país donde hay democracia. Entonces, José nos va a comentar este tema sobre este preso que entra en la situación de una persona que está en prisión por un delito que no amerita la prisión. Así que, José, dale. Bueno, primeramente, decir que este es de los pocos fallecidos que tienen un rostro, por así decirlo. La cosa es que yo no sé qué sentirán las personas, los familiares actualmente, la desesperación que deben sentir y que nosotros tristemente no podemos conocer. Hay el caso de
no tengo el nombre, de una persona privada de libertad que el día viernes le dieron su boleta de salida, el día sábado iba a estar con su familia y pues falleció. Y así podemos encontrar muchos otros casos. Y también tenemos el caso de Víctor Guayas. Él era una persona uno de los defensores, un comunero de Azuay, una de las personas que más ha estado en esta lucha contra la minería, que ha estado siempre presente en esta larga batalla que tiene el país y que, bueno, los comuneros de estas zonas tienen principalmente defendiendo lo que es la vida, que es el agua. Pues lamentablemente él falleció en estas trifulcas. Fue puesto en cárcel por saboteo y terrorismo. eh, 5 años de prisión en las protestas de octubre de 2019. Una persona que se había comprobado que tenía discapacidad, la corte le negó el habeas corpus en su momento. Todavía no tenía una sentencia fija, o sea, estaba ahí aún esperando una segunda sentencia. Eh, y bueno, simplemente lo mismo que dijo Emilio, es responsabilidad del gobierno de Guillermo Lasso. Mencionaría al nefasto Lenin Moreno y a María Paula Romo, que se jactaron de defender la libertad encarcelando a personas inocentes. Y como él, probablemente muchas de estas víctimas siguen ahí con, con su vida en riesgo y supongo que eso no tiene sentido. Estamos literalmente este año, Ecuador se volvió una fosa común. No sabemos, nosotros por suerte, perdón, en este caso por suerte supimos el nombre de esta víctima, pero como él, llevamos más de 300 fallecidos, una situación que no tiene ni pies ni cabeza, no tiene una solución fija. Asesinaron a uno de los deportistas más importantes del país en medio de un estado de excepción que Guillermo Lasso defiende como si hubiera solucionado algo realmente y simplemente decir que la victoria de Víctor, la batalla de Víctor va a seguir en pie, lo que él defendía, lo que él creía por parte de los activistas, va a seguir presente, el tema de la minería y definitivamente este tipo de cosas no se puede volver a repetir. Protestar es un derecho y todos tenemos ese derecho y por ese derecho esta persona fue apresada 2 años y pues murió asesinada en medio de esta tragedia que vive el país. También de mencionar que la crítica a Guillermo Lasso se iba porque también mientras estaba ocurriendo todo eso, el presidente estaba en una celebración a marines norteamericanos, que lo hubiera entendido así que fuera la Armada ecuatoriana, pero era la Armada americana. Y ellos tampoco se están ayudando en este problema. Así que estaban Guillermo Lasso, estaba también, si no estoy mal, la ministra de Gobierno, no estoy seguro, pero sí sé que también estaba ahí Cynthia Viteri, porque también es su responsabilidad directa, porque es parte de la, digamos, del municipio que ella preside, que ella es alcalde. Entonces, que las máximas autoridades estén en una fiesta cuando está ocurriendo una de las peores matanzas que hemos visto en los últimos años, que es algo que dice mucho de nuestras autoridades actualmente, que dice mucho. Y como dijo José, no es por defender a Correa, pero al menos Correa hubiera sido lo suficientemente cínico para salir llorando en una sabatina y convencerte de que sí importa el problema. Así que, no sé, mis queridos oyentes, es realmente una situación difícil la que está pasando Ecuador y lamentablemente no vemos que a las autoridades les importe solucionar, porque además Guillermo Lasso dijo que iba a anunciar nuevas medidas hace casi 48 horas y hasta ahorita, hasta donde está grabando el podcast, que no hemos podido revisar noticias porque no está en la grabación, todavía no daba una solución concreta o las medidas que iba a tomar el gobierno respecto a este problema. Así que con esto les dejamos. Esperemos que hayan disfrutado de este programa. Teníamos
tengo que ser sincera, teníamos tema para la próxima semana, pero otra vez no sé qué decirles de qué hablaremos la próxima semana. Incluso cabe la probabilidad de que la próxima semana tomemos vacaciones porque no tenemos temas y estamos solo José y yo. Así que todavía no estoy seguro de qué decisión tomaremos dentro de la producción del programa, si es que llegará o no un próximo episodio la próxima semana. Pero lo que sí les puedo decir es que la próxima semana tendrán un video explicativo sobre Qatar 2022, porque ya nos acercamos al Mundial, estamos de casi un año y les queremos contar qué ha pasado durante estos 10 años de Qatar, dar un poco explicativo de por qué será un Mundial polémico este de Qatar. Dejo a José que se despida y yo también me despido esta semana, así que José, ¿te quieres despedir de la audiencia? Por supuesto, muchas gracias, qué bueno que nos acompañaron. Y estuvo un programa muy interesante, el tema de Chile. Y bueno, fue interesante que en algún punto, como tú dices, tal vez este era un experto en el tema de seguridad, tema de las cárceles, pero es un tema un poco complicado, creo que actualmente. Bueno, una buena semana y nos veremos en un siguiente episodio. Así es, estaremos capitulando durante la semana, así que tu próxima semana tendrán episodio o no. Todo puede pasar honestamente, pero sí es verdad que si no volvemos si no volvemos del 24, estaremos de vuelta para casi diciembre. En realidad, tenemos varios episodios ya planeados. Se viene otros temas de salud mental, se viene fiesta de Quito, se viene Navidad, se viene el tema que prometimos al principio de esto, Evangelion. Así que si eres otaku y te gusta Evangelion, está programado ya para mediados de diciembre. Traeremos invitados para ese episodio. Va a estar muy, muy interesante. Yo ya me estoy viendo la serie y para poder participar. Así que nos vemos la próxima. No sé, nos vemos, como dijo usted, en la próxima, porque todavía no sé si es que nos veremos la próxima semana. Así que pasen muy bien, que tengan una buena semana y nos vemos en la próxima.